Mm. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del máster financiero. Y bueno, acá hoy vamos a tocar un súper tema que no sé si para ustedes haya sido un dolor de cabeza, un tabú, algo de miedo, o sea, el coco, que es la parte de los impuestos. Entonces, me gustaría antes de iniciar la sesión de escucharlos un poquitico, ¿qué piensan sobre los impuestos? ¿Qué es la primera creencia que tienen de los impuestos? Sandra, estás en mute. Diego, si quieres, por lo que estás con el ruido, si quieres escribir, está perfecto, no tenemos problema. Recuerden que estas sesiones y estas charlas las tenemos con el propósito de poder interactuar con ustedes que son parte de nuestra comunidad y que la idea es que saquen el mayor provecho posible de cada una de las sesiones. Bueno, ya ustedes nos conocen, Diego, Estefanía, pero las personas que de pronto están viendo la repetición, estas sesiones lo que hacemos nosotros es aproximadamente durante una hora, hora y cuarto, hablamos de una temática específica, hoy hablamos de los impuestos y dependiendo de la cantidad de personas que se conecten a la sesión, al finalizar vamos a hacer una parte de networking para que cada uno de ustedes interactúe, porque nuestro propósito es que crezcamos juntos, ¿no? Y entonces aquí la idea es que si salen relaciones, alianzas, contactos, pues fabuloso, porque todos hacemos parte de la misma comunidad y de la misma manada. Ahora sí, con la pregunta. Entonces, bueno, hoy, como les decíamos, vamos a tocar un tema que para algunos es sensible, para otros puede ser como un desconocido, para algunos ha sido un coco y un dolor de cabeza. Entonces, quisiera escucharlos un poquito antes de iniciar o si Diego nos escribes como te quede mejor. ¿Cuál es su creencia principal sobre los impuestos? Bueno, para mí inicialmente los impuestos sí era como un miedo porque nunca había tenido que declarar renta ni nada de eso. Entonces es como, yo lo veía de esa manera, no sé, vulgarmente era como regalarle la plata al Estado. Eso era para mí Ok. porque yo decía, no sé por qué tengo que pagar algún impuesto o algo, pero pues viéndolo de otra manera, sí es necesario y pues digamos como en otros países, en Estados Unidos los taxes son muy necesarios y te los cobran por todo y no Ujú. puedes evitarlos. Entonces es algo que para la economía sí es necesario. Total. Estefa, Diego. En mi caso también muy similar, porque para mí los impuestos, bueno, nunca he pagado impuestos, digamos, como empresa, siempre pago impuestos de todo lo que consumo. Tenía una connotación negativa porque pensaba que me parecía injusto pagarlos y más porque se los roban o cosas así, en algunas ocasiones. Sin embargo, pues aprendí que cuando uno paga impuestos es porque está ganando dinero, entonces eso es bueno. Súper, qué bien esa creencia. Y bueno, precisamente vamos a empezar a romper ciertos tabúes que hay alrededor de los impuestos, porque la realidad es que muchas veces le tememos a los impuestos por desconocimiento. Y sí, efectivamente, en el caso de los impuestos, es algo que existe en todos los países del mundo. O sea, todas las finanzas de los países se van a sostener con los impuestos que pagan las empresas y pagan las personas. En la mayoría de países, digamos que sobre todo en Estados Unidos y en otro tipo de países, la mayor carga tributaria que existe es hacia las personas. En Colombia, esto está tratando de cambiar hace unos años, porque la mayor carga tributaria que se venía presentando o a quien le cobraban más impuestos era a las empresas. Entonces, de cierta forma, nosotros como país pertenecemos a la OCDE, que es la organización, es una organización donde se vinculan diferentes países para el desarrollo económico. Y esa organización tiene unos estándares, unos hitos para que cada país pueda pertenecer a esta organización, como diciendo, ¿sabes qué? Si es bien desarrollada. Y esto, Colombia entró a esa organización hace no menos de 10 años, que fue el ingreso a esta organización, y eso implicó que hubiera un cambio como en la generación y en los tipos de impuestos, o más que en los tipos, en la generación de impuestos. Pero hoy vamos a entender
¿cuáles son realmente los impuestos que aplican en Colombia? ¿Por qué son tan necesarios? ¿Y por qué deberíamos dejar de tomarlo como el coco, como el miedo, como la rabia, decir, ¿por qué lo tengo que pagar? Si de cierta forma, pues se lo roban, que esa es la creencia, pero, espérame un segundo, qué pena, interrumpo. ¿Me ayudan con Liliana, que es que me está diciendo que le está pidiendo un código para ingresar a la sesión, por favor? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Que nosotros vemos muchas veces los impuestos como una carga, como algo difícil de tener. Y tú dijiste Diego, como algo muy importante y es cuando uno empieza a cambiar la conciencia de decir, cuando yo genero, igual es como una obligación o una parte. Es como si tú vives en una casa y no pagas el servicio del agua, pues es un servicio necesario. Entonces, en la medida que tú empieces a crecer, empieces a generar ingresos, es digamos decir así, es como una factura necesaria, como el servicio público, como lo que mantiene, digamos, a las empresas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes que no es un coco, es un apalancamiento, es lo que nos ayuda también a crecer de muchas formas. Cuando tú empiezas a pagar impuestos y empiezas a pagar impuestos de una forma estructurada, más que el hecho de pagar, es que es el hecho de declarar, es también verte de una, o sea, tener un formalismo. Y a veces el formalismo te abre más oportunidades y más negocios, ¿sí? Y les pongo un ejemplo, si ustedes van a un banco y van a pedir un crédito a un nombre de ustedes, uno de los requisitos es presentar su declaración de renta. ¿Quiénes presentan su declaración de renta? Pues los que tienen ingresos. Entonces, entre más ingresos tengas, más facilidades de acceder a ciertos niveles tienes. Pero ahí es donde también a nivel empresarial pasa lo mismo. Entre más posibilidades hayan de que tengas relacionamiento con otras empresas, un crecimiento empresarial, pues siempre va a existir como un socio del negocio el Estado. Entonces, si nosotros empezamos a considerar que otra parte de la sociedad, sea que tengas una empresa donde tú seas la única socia o el único socio, o donde hayan más socios, hay otro socio adicional al que sumar, que es el Estado, porque siempre van a existir. ¿Listo? Entonces, los impuestos se pueden empezar a utilizar como un apalancamiento de crecimiento. ¿Listo? Entonces, lo primero. Perdona, tú estás grabando, ¿cierto? Sí. Sí, creo que sí. Dame un segundo. Sí, en teoría sí. Pero ya te confirmo. No, sí, ya me apareció aquí que estás grabando. Sí. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro y es qué es el régimen de tributación. No es lo mismo los impuestos que paga una persona natural, empleada, a la persona que de pronto es comerciante y es comerciante con bajos ingresos o con medios ingresos o con altos ingresos. No son los mismos. Perdón, Soris, para hacerla más interactiva. Aquí para ustedes es claro qué es un régimen de tributación, porque hoy la sesión va a ser muy técnica y Ujú. la idea también es que ustedes no se vayan con herramientas de esta sesión. Entonces, si hay algún concepto que no conocen, Lo porque que- Soraya aquí es nuestra experta, nuestra contadora, y ella literalmente te habla en los términos legales y en los términos contables, pues entendamos, digamos que la idea también es que ustedes nos compartan aquí, oigan, no, eso sí, para mí es que me están hablando en chino y aquí ábranse a comentarnos y si inclusive aclarar dudas, porque particularmente, ahorita lo vamos a ver con las siguientes presentaciones, hay unos temas de impuestos y de indicaciones que Soraya los conoce muy bien, así que si a ustedes les ha pasado algo o tienen dudas de algo en particular, pues aprovechen esta sesión para hacer mini asesoría financiera. Listo. ¿Pero es claro la palabra régimen de tributación o régimen tributario?
Sí, pues yo entiendo que es para personas ya sean naturales y jurídicas, como tú lo estabas diciendo. En Ujú. este caso, por ejemplo, yo soy persona natural porque todavía no tengo constituida una empresa, Ok, ¿sí? exacto. Entonces, el Entonces, régimen tributario es como el clasificador de la DIAN de decir, en este rango entra usted. ¿Es una persona natural o es una empresa que es una persona jurídica? Está como empresa, como persona natural, pero es empleada, entonces digamos que hay unas condiciones ahí. Es un independiente o es un comerciante, entra en otro rango. Entonces nosotros tenemos que identificar dos grandes rubros o prácticamente tres grandes rubros en el régimen de tributación. El primer régimen de tributación es todo lo que son personas naturales que no están obligadas a llevar como tal una contabilidad, porque también existen personas naturales que por los niveles de ingreso que tienen, pues empiezan a llevar contabilidades. ¿Listo? Entonces el primer rango es como, yo soy lo que antes, porque los nombres también han cambiado, antes se llamaba el régimen, el régimen simple, ahora es un régimen que es no responsable de IVA. Yo soy una persona natural no responsable de ello, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la primera clasificación. La segunda clasificación es lo que normalmente llamábamos régimen común, que es donde se abarca la mayoría de las empresas y ahorita se llama régimen responsable de IVA. ¿Listo? Entonces están las personas naturales como un régimen no responsable de IVA y las personas, y acá en esta bolsa entran personas y empresas que son responsables de IVA. Y ya ahorita vamos a ver los montos y los números claros de a partir de cuándo entro a ser responsable o cuándo no. Y dentro de este régimen, dentro de estos regímenes también hay una tercera clasificación que es lo que son los grandes contribuyentes. Entonces ya son las empresas muy grandes, digamos que se gestionan solitas, que aportan mucho, tienen muchos ingresos, aportan mucho valor y existen, digamos que el régimen de grandes contribuyentes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la sesión. Entonces, para entender un poquito, es que cada régimen tiene unas condiciones especiales. Entonces, si yo soy una persona no responsable del IVA, lo que voy a hacer es presentar una declaración de renta anual si llego a cumplir los topes. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos topes de cuando no presento declaraciones. Pero si yo soy una empresa y en este caso las personas naturales que no son responsables del IVA, pues prácticamente tienen una presentación de impuestos al año. Pero cuando ya soy empresa, cuando ya me constituyo como empresa y empiezo a trabajar, resulta que el régimen se convierte en que tú sí o sí vas a declarar todos los meses. Porque cuando yo constituyo una empresa, el régimen de tributación, o lo que son regímenes comunes, tienen ciertos tipos de impuestos que nos implica a nosotros como empresa tributar todos los meses. Entonces, por eso se vuelve tan necesario que haya un contador dentro de la empresa, porque son presentaciones, en algunos casos mensuales, bimestrales y otras trimestrales. ¿Qué pasa con las grandes compañías o con lo que son el régimen, digamos, el gran contribuyente? Pues ellas se hacen una autogestión, es decir, se presentan solitas como la parte de los impuestos, pero también tienen que hacer las presentaciones mensuales y, digamos, todo el contexto. Entonces, esto es clave entenderlo para que ustedes se vayan orientando en qué parte del régimen es, porque no es lo mismo los impuestos que paga una empresa formalizada a algún comerciante que no está formalizado y que está generando de pronto ingresos o ventas, pero todavía muy pequeños y de forma independiente. Entonces, la idea es que hoy en la sesión, Jorge, estamos hablando de los regímenes y también de la parte de impuestos. Si tienen dudas, me van preguntando. Yo quiero también aquí que no se nos vayan asustando con todo este tema y que también ustedes tengan la cabeza y la mente totalmente abierta. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes van a decir, no, pero es que yo en este momento
como Estefanía, que es persona natural, que mis ingresos no me dan, que de cierta forma para crear empresa, para tributarse y demás. Pero hay una cosa y es que muchas veces los impuestos son un juego muy importante en la definición si me sigo quedando como persona natural o si construyo y creo empresa. Y eso es lo que Exacto. les voy a explicar hoy porque de cierta forma aquí hay que entender en qué parte y en qué escenario quieres ir jugando. Y alineado con las clases anteriores que habíamos visto, viene una clave importante dentro de la estrategia financiera es, ¿me formalizo? ¿No me formalizo? ¿En qué régimen aplico? ¿No aplico a ningún régimen? O sea, todo esto que estamos viendo hoy literalmente es la alineación de la estrategia que veníamos viendo las sesiones pasadas. Y en las sesiones pasadas que de pronto Soraya no nos pudo acompañar, pues hablamos de que Diego tiene de cierta forma unos niveles de ingresos, Jorge, hay personas que como Liliana que ya tienen otro nivel de ingreso, digamos, superior, y como Jennifer que está formalizada, pero a la final todo esto se compone como una partecita de esa estrategia de en qué momento yo voy a tener como este juego a mi favor de esta parte impositiva. Sí, total. Y es algo importante, miren chicos, digamos que todo este tema de impuestos, como en todo, va cambiando y va evolucionando. Hace unos años yo llevo siendo contadora, hace por ahí 15 años, póngale ahí, o sea, toda mi experiencia ha sido en la parte contable. Y hace más de 10 años, nosotros, o en Colombia, existían reformas tributarias, cada 4 años se hacía una reforma tributaria. Hoy en día se hace una reforma tributaria cada año. Cada año existe una reforma tributaria que cambia ciertas condiciones, que entra condiciones nuevas, que de pronto mejoran o hacen ciertos tipos de beneficios. Y hace, digamos que por ahí unos 5 años, 5 o 6 años, nació otro régimen que es precisamente para poder abarcar o invitar a la formalización de muchos comerciantes y establecimientos pequeños que venían siendo trabajados como personas naturales y de cierta forma la persona natural presentaba su declaración de renta o a veces no presentaba y entonces había como cierto nivel de evasión ante la DIAN que no les permitía generar pues esa atracción. Entonces la DIAN, ¿qué hizo? Diseñar y estructurar un régimen adicional al que nosotros veníamos conociendo. Como yo les decía, estaba la parte de lo que son las personas naturales y las empresas, que todas las empresas hace muchos años, como entrábamos, era como un régimen común a pagar todo tipo de impuestos. Entonces, lo que hizo la DIAN con respecto a poder llamar y poder invitar a que más personas y más comerciantes se formalicen es crear el régimen simple de tributación. Y el régimen simple de tributación, ya acá me voy a centrar un poquito en la gran diferencia que hay entre el uno y el otro, se basa en que haya una simplicidad en la presentación de los impuestos y que al momento de presentar los impuestos me abarque varios impuestos. Y acá voy a empezar a nombrar algunos de los impuestos que normalmente se pagan en Colombia y ustedes van chequeando si los pagan, si no los pagan, si los han escuchado, si no los han escuchado. Un impuesto que absolutamente todos pagamos, que es general en toda la cadena, desde el más grande hasta el más pequeño, es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿cierto? Entonces, toda la mayoría de cosas tiene IVA. Hay otro impuesto que es el impuesto al consumo. Entonces, lo que son servicios, bares y restaurantes no tienen IVA, sino un impuesto al consumo. ¿Listo? Pero también existe el IJA, que es un impuesto que va es no a nivel nacional de toda Colombia, sino a nivel municipal. Entonces, cada municipio tiene su tarifa de ICA independiente. En Medellín hay una tarifa, en Bogotá otra tarifa, en Cali otra tarifa, y si tú tienes actividades en varias ciudades, pues ahí entra uno como contador a tener un dolor de cabeza, es que en todas las ciudades entra pues también a presentar impuestos. ¿Listo? Fuera de eso existe lo que es la retención en la fuente y la renta anual, que normalmente el impuesto grande es el impuesto de renta que se paga anualmente.
Pero la retención de la fuente es que a la DIAN no le sirve recaudar el dinero cada año. No se quedaría ahí líquido diciendo me pagan cada año. Entonces, ¿qué hace? Que hace unos anticipos del impuesto de renta, que es el impuesto anual, y esos son la retención en la fuente. Entonces, esos son los impuestos que uno normalmente como empresa paga, y normalmente son impuestos que se pagan de forma separada, independiente, cada uno tiene su declaración. Eso es lo que no usualmente se viene haciendo. Pero ¿qué hizo la DIAN con el régimen simple de tributación? Dice, ¿sabe que les voy a quitar un poquito el dolor de cabeza? Ah, y adicional a eso, que es algo que les afecta a todas las personas, que antes no se catalogaba como impuesto, ahora prácticamente es un impuesto, que son los aportes a seguridad social, los parafiscales. ¿Listo? Antes eran como muy flexibles en el tema, la DIAN ya dijo, venga, que esta plática me sirve y esto lo vamos a coordinar también desde esta área, y eso prácticamente es un impuesto. Entonces la DIAN lo que hizo con el régimen simple, que si ustedes se dan cuenta son varios tipos de impuestos como regados y fraccionados, dice, los vamos a unificar y vamos a hacer mucho más sencillo el proceso de presentación de impuestos. Y el régimen simple de tributación lo que hace es eso, que con un pago puedas cubrir varios impuestos, el RTICA, el IVA y la retención. ¿Listo? Si van teniendo dudas, porque veo personitas conectadas acá, buenas tardes a todos, nos van escribiendo o van levantando la manito, porque la idea es acá que ustedes se vayan con aclaraciones completas. Yo quiero hacer un tema sobre allá que creo que le aplica más de uno acá, bueno, especialmente a Jorge, y es que uno cuando presta sus servicios a personas o empresas, más que todo empresas, les retienen. Jorge, pues que trabaja todo el tema del coach. Entonces a ti te retienen, pero aquí hay hay tipos o valores de retención, y uno a veces deja que le retengan el máximo cuando existen situaciones en la norma que tú puedes decir, mire, yo le pongo esto a mi cuenta de cobro y usted no me retiene sino X porcentaje. Coméntanos ese casito, Soris. Bueno, ahí qué pasa, eso sucede mucho en lo que son, digamos, servicios de prestaciones liberales. Normalmente, si uno mira la tabla de retención en la fuente, tú dices, si tú me pasas un honorario, es el 11 o el 10%. Si es empresa es el 11 y si es una persona natural es el 10%. Entonces, si por ejemplo Jorge pasa al coach, o sea, pasa una cuenta de cobro por coaching empresarial, resulta que la empresa dice, ay, es un honorario, te retengo o te quito el 10%. Pero hace unos años salió una norma donde decía que si tú no tienes más de 2 personas contratadas para hacer ese servicio o esa labor, tú entras a la retención de salarios, es decir, como si fueras un empleado. Entonces, las tablas de retención de salarios son muy diferentes a solamente calcular un 10% por honorarios. Entonces, por ejemplo, si tu servicio es inferior casi que a 3,5 millones, pues no va a existir una retención por honorarios, sino una retención por salarios. Y si es inferior a 3,5 millones, no te hacen retención. Ahora, si ya empiezas de pronto a tener una cuenta de cobro que sea superior a 4 millones, 5 millones, pues aplicaría de todos modos la tabla o los porcentajes de la retención por empleados, que es menor a lo que normalmente retienen por servicios, ¿sí? Eso es muy importante saberlo, porque cuando nosotros ofrecemos o hacemos cuentas de cobro y nuestro servicio tiene un componente intelectual, casi siempre se va por una retención de honorarios, ¿sí? Pero si yo dentro de la cuenta de cobro establezco que no tengo 2 personas contratadas por mí, por decirlo en este caso, si yo voy a pasar la cuenta de cobro, si no tengo 2 personas contratadas, entonces el servicio lo tomarían como un empleado. Y ahí yo empiezo a evitar retenciones. Las retenciones tienen un pro y un contra, porque recuerden que es que las retenciones es que yo pago de forma anticipada el impuesto de renta, ¿sí? Entonces, si a ti te retienen, pues ese valor que te están reteniendo lo vas a descontar de tu declaración de renta.
¿Qué pasa? Que si no te descuentan la retención, pues a ti en ese mes te ayuda para el flujo de caja. Pero ¿qué va a pasar al año siguiente? Porque recuerden que los impuestos se presentan al año siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar al año siguiente? Pues en el momento que presentes tu declaración, si tienes unos ingresos altos, pues te va a tocar ahí pagar la declaración. Entonces, acá nosotros tenemos que visualizar cuál es el promedio de nuestros ingresos y qué nos conviene más. Tener el flujo de caja en este momento o como parte de una planeación tributaria, decir, ¿sabes qué? Me conviene que me retengas porque el otro año lo que voy a hacer es que eso me lo voy a descontar. ¿Listo? Eso es lo que Sabes, tiene. bienvenidos a todos los que se van conectando. Bueno, tengo una pregunta que me parecía muy importante y es si uno puede pasar del régimen simple estando como Sí, digamos que hay unas fechas específicas en el régimen simple de tributación, uno normalmente se pasa hacia febrero que vence el tema. Entonces, casi siempre en los regímenes tú te mantienes por 2 años, que sería como lo importante, es el ciclo, pero sí se puede uno postular y pasar. Pero este paso no es que yo lo haga a mitad de año como estamos ahorita o lo haga en septiembre. Casi siempre son al inicio del año porque tú te haces la postulación y haces el cambio del régimen. Entonces, sí se puede hacer de un año a otro, de que tú estés en común y pases al régimen simple cumpliendo, digamos, ciertas condiciones que ya ahorita los vamos a ver. Una de las condiciones importantes, pues digamos que no tengas deudas con la DIAN. Si tú haces parte del régimen común, tienes deudas en este momento con la DIAN, no vas a poder hacer el paso al régimen simple de tributación. Tiene que uno primero solventar las deudas que tenga con la DIAN y ya después pasar, ¿sí? Pero sí se puede evaluar cuál es el beneficio que tiene cada régimen y los digo. Entonces, dime, Estefan. Yo tengo una duda. Ahorita les cuento como una historia que me pasó, pero yo les había comentado en una sesión anterior que yo tengo una deuda con la DIAN, porque yo no sabía que me tocaba a mí declarar renta, porque pues nunca mis ingresos eran tan altos, pero por X o Y cosas que me pasaron, pero eso en qué afecta, digamos, tener una deuda y que todavía no se pague o cuánto tiempo uno puede, porque a mí me multaron. Ya ahorita vamos a hablar de las multas. Buena pregunta, pero ¿qué es lo que pasa? La deuda con la DIAN sí es importante que uno la cierre lo más pronto posible. O sea, nosotros hemos tenido ahí como un tema que por experiencia les decimos, lo que pasa es que la deuda con la DIAN tiene una de las tasas de usura o de intereses más altas del mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tu declaración dio valor a pagar, esto va a generar, digamos, un incremento de intereses y va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Hasta tal punto de que, pues ya a nivel mucho más grande, ya digamos que la DIAN hace cierto cobro persuasivo y lo que pasa es que la DIAN te cobra los intereses y ya después uno puede o llegar a acuerdos de pago o aprovechar los beneficios que existen en las reformas tributarias. Normalmente en las reformas tributarias sale lo que se llama una amnistía, que es para todos estos deudores morosos que tienen alguna obligación con la DIAN, poder descontar parte de los intereses o descontar parte de las sanciones muchas veces y que se puedan poner al día. ¿Listo? Y Sandra, sí, muy buenas como dice tardes. Liliana, es serio porque te va a ir aumentando, aumentando, aumentando la deuda. ¿Listo? Sandra, Entonces, discúlpame que te interrumpa. Pues no sé si puede hacer un aporte muy importante en este tema y muy cortico. dime, dale, Liliana. Liliana, ¿cómo vas? Pues Stephanie, de verdad que no es por crearte pánico, pero para mí la DIAN es gravísimo. A mí la DIAN me embargó. Los intereses, les voy a contar, la deuda era de 2.800.000 en el 2019. eh, y llegué a pagar de esa deuda 8 millones de pesos. O sea, el resto, todo ese montón de intereses. La DIAN tiene la facultad de mandarlo a uno a la cárcel, o sea, la DIAN es una cuestión seria.
Hace unos meses debía 390.000 pesos de la declaración de renta del año 2023 y al mes ya me había generado un montón de intereses, ya me han mandado 5 cartas. O sea, a la DIAN realmente sí le tengo miedo. Es a lo único que le tengo miedo en Colombia. Entonces, los que tengan compromiso, ellos están ahorita haciendo acuerdos de pago, Stephanie. Yo esta mañana estuve en una reunión y te súper recomiendo que hagas un acuerdo de pagos con ellos lo antes posible. Ok, Ok. muchas gracias. Sí, porque yo había preguntado y a mí me dijeron que no, que eso no incrementaba nada, que yo podía ir haciendo abonos y que podía ir. Entonces me preocupa, no es mucho, yo sé que no es mucho, pero fue por, como yo les decía, fue por error, por prestar mi cuenta y que ahí consignaran. Pues claro, mi sueldo, yo estaba como empleada, mi sueldo no alcanzaba a superar el monto y yo estaba inocente, digamos, de eso, de saber que me tocaba declarar cuando fue que me llegó un correo y yo dije, pues a mí no me toca, pues hago caso omiso. Cuando fue que una tía fue la que me dijo, usted está con una multa. Entonces yo dije como que son 500.000 pesos creo que toca pagar, pero pues a mí me dijeron que no, que solo podía ir pagando mensualmente o algo así, pero la verdad yo he dejado eso al olvido y sí me preocupa No, porque yo sé que la DIAN es una digamos cosa que seria. sí es un tema que va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y ahí es importante ponerlo en freno, porque la tasa máxima de, digamos, la DIAN en los intereses, si la tasa de interés de la tarjeta de crédito es alta, la tasa que maneja la DIAN es la tasa de usura, que es la más alta de todos y ellos tienen la posibilidad de manejar eso. Manuel, ¿tenías levantado la mano? No, Bienvenidísimo, Manuel, a esta oh, sesión. hola, hola. Ya lo mencionó Liliana, que era precisamente con base en eso, y que ayer, antier, leí una noticia que precisamente están, pues como el recaudo este año ha sido tan bajo, realmente la DIAN está como poniendo la lupa súper fuerte en todos los morosos, entonces eso, pues está bien sensible. Quién sabe en qué vaya a quedar ahí el tema. Es mejor como ir mostrando buena voluntad de pago y todo el escenario alrededor de eso. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí para de pronto terminar esta parte de los regímenes? Y ahorita vamos a hablar un poquitico de lo que tú hablaste, Estefa, de qué pasa cuando yo presto mi cuenta y todo ese tema. Es muy sensible. ¿Por qué? Porque al final la DIAN es una entidad que cada día y con toda la parte tecnológica está recibiendo mucha más información de cada uno de nosotros. Entonces, antes era muy fácil que la DIAN ni siquiera te tuvieran sus bases de datos. Hoy en día si tú manejas una cuenta de ahorros, si tú manejas Nequi, si tú manejas DaviPlata, si tú manejas cualquier tema digital, la DIAN ya tiene información tuya, ¿sí? Entonces no hay que tenerle miedo porque a veces el miedo nos paraliza y nos hace tampoco aprovechar la situación. Y yo les pongo un ejemplo. Y acá es para que ustedes se vayan con esta sesión con este nivel de conciencia. No es el hecho de que tú pagues, es el hecho de que tú entiendas la norma, entiendas los recursos que como contribuyente tienes, que al final todos pagamos, así sea el IVA del pan, igual lo pagas tú, pero también es cómo nosotros aprovechamos los impuestos a nuestro favor y cómo de cierta forma nos apalancamos de esto porque les digo algo, o sea, si ustedes ven un congresista, puede que tengan unos ingresos muy altos, pero su declaración de renta muchas veces es poquita, ¿sí? Y acá no es que simplemente digan se lo evadieron o son corruptos, algunos sí, yo no digo que no, pero desde la experiencia sí he podido bajar declaraciones altas de personas que tienen ingresos altos y con las normas que existen, con los descuentos que se pueden tener, pues efectivamente generar un descuento que eso es importante que ustedes conozcan. Entonces, ¿para qué nos sirven los regímenes simples, o el régimen simple o el régimen común? Recordemos que antes todas las empresas se creaban bajo el régimen común y el régimen común lo que hace es grabar sobre la utilidad que tenga el negocio. Ojo con esto, sobre la utilidad que tiene el negocio, el se calcula un impuesto casi que del 30, en ese momento del 35%. Pero ¿qué pasa con la mayoría de negocios del régimen común? Existe la pelea de que no tienes el soporte para las facturas de compra, entonces tiene que uno tener muy estructurado, muy formalizado
todos los soportes, todos los documentos que respalden tanto los ingresos que tuviste como los costos y los gastos que adquiriste. Entonces ahí es donde uno tiene que llevar un control muy juicioso de la contabilidad, de llevar toda la información para que cuando se generen los impuestos, sobre todo el impuesto de renta, yo pago un impuesto al 35% solo sobre la utilidad. ¿Qué pasó con el régimen simple de tributación? El régimen simple de tributación empieza a decir la DIAN, oiga, pero es que son comerciantes, microcomerciantes, peluquerías, comercios pequeños, donde ¿qué soporte llevan de una contabilidad? Muy poca. ¿Qué soporte o qué registro llevan de los gastos? Muy poca. ¿Cómo les vamos a pedir a ellos que soporten todos los gastos y que tengan todo el control de los gastos? Si se gastaron en insumos, si se gastaron en un servicio, en un viaje, lo que sea, ¿cómo lo vamos a hacer? No va a ser forma tan fácil. Entonces, hay un gran diferencial con el régimen simple de tributación y es que no grava la utilidad, grava es los ingresos. Hay unas tarifas mucho más pequeñas que la más alta llega a ser el 12-16%, pero no te va a gravar la utilidad, te va a grabar el total de ingresos que tienes. ¿Listo? Ahí hay un gran diferencial que es importante entender porque la forma de calcular el impuesto cambia. Entonces, sí es beneficioso porque si, y los análisis que hemos hecho o que yo he tenido la posibilidad de hacer en algunos casos, pues casi siempre si tú eres un negocio pequeño que hasta ahora está escalando, es más fácil pagar bajo el régimen simple de tributación. ¿Sí? O sea, sí hay una disminución importante ahí dentro de ese régimen. Pero ¿qué es lo importante entender bajo este régimen? Que no es sobre la utilidad del negocio, sino sobre el total de los ingresos. En el caso de los impuestos que se pagan en un régimen común, por ejemplo, el IVA se paga o cada 2 meses si la empresa es grande o cada 4 meses si es una empresa pequeña o mediana. Y la retención sí se paga todos los meses. En el caso del régimen simple de tributación, lo que existen es que hay anticipos bimestrales. Entonces, cada 2 meses yo voy a pagar, pero es un anticipo del impuesto anual. Y tanto en el régimen simple como en el régimen común se presenta el impuesto anual, que es el impuesto de renta. ¿Listo? Para el régimen simple también existe una presentación del impuesto anual. Existen otros regímenes que no voy a entrar en detalle de esto, que es el gran contribuyente y el régimen especial. Gran contribuyente son todas estas empresas muy, muy grandes que ya son prácticamente un apalancamiento ahí del Estado. Y el régimen especial casi siempre son fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro o zonas francas que tienen un régimen de impuestos especiales. Manuel. Con eso de los anticipos, algo que quisiera yo entender para la planificación financiera es precisamente ese escenario. O sea, digamos que todo va sobre la base del 35%, ¿cierto? Mm, mm. ¿No? En régimen Depende. simple de tributación, no. ¿Cómo? No, en régimen común. Ah, ok, en régimen común sí. Régimen común, digamos que va al 35%. La renta se supone que es un escenario anticipado, ¿cierto? La O retención es de que la fuente. perdón, la retención en la fuente. Ahí es donde yo quisiera como entender, porque con los contadores con los que trabajaban conmigo, como que de pronto no alineamos ese tema y es de cara a la planificación del siguiente año. Uno, ¿cómo debería considerar esos ingresos si yo facturo 10 millones de pesos? De esos 10 millones de pesos yo debería ser muy juicioso provisionando realmente la retención para asumir realmente el ingreso neto que debería estar ahí. No esperarme hasta el final del año para hacerlo, sino pues como que venta a venta. Es lo que pensaría yo, ¿no? Y es que así muchas veces no le muestran a uno la lectura de las finanzas. Sí, eso era lo que estaba diciendo hace un ratico y aplica para los que trabajan como personas naturales, más que con el negocio como empresa. Resulta que si tú pasas tu cuenta de cobro, ¿cierto? O bueno, digamos en este caso pasas un valor que son 10 millones de pesos, ahí hay un tema y es que depende de la situación, puede que Hmm. te hagan una retención, puede que no te la hagan, ¿cierto? Entonces, en el caso que te hacen te hacen una retención, que si es un honorario va a ser del 10%,
normalmente, Ujú. o del 11% si es empresa, ese valor que te descuentan a ti es como un pago anticipado del impuesto de renta que vas a pagar al año siguiente. Ok, o sea, ese 10%, por decirlo así, es un anticipo del 35% que tendría yo que asumir el Exacto. siguiente año. Entonces, al siguiente año que se presenta tu declaración de renta, tú calculas la declaración de renta con respecto a todos los ingresos del año y Ajá, todo lo que fueron las retenciones que te fueron practicando se descuentan. Entonces, si te va a dar a pagar 10 millones de pesos y descuentas las retenciones que fueron 7, en ese momento vas a pagar 3. claro. Y ahí lo que uno debería hacer es jugar con el tema de los deducibles para Sí. que empiece uno a gestionar todo ese escenario. ¿Qué Claro, pasa? porque ¿qué es lo que pasa ahí? Y es válido eso. Esto es una planeación no solamente tributaria, sino una planeación de flujo de caja. Porque lo que yo les decía, yo puedo decir, no me hagan retenciones. Si yo paso una cuenta de cobro y le digo, no, ¿sabes qué? Mándame como empleada, de pronto no me dan las bases, no me hagas retenciones. Perfecto, está bien que no te hagan retención. Eso va a servir para tu flujo de caja hoy. Pero si te vas al año siguiente, al momento que tienes que presentar tu declaración de renta, posiblemente en ese momento te puede llegar a dar un saldo a pagar, ¿sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? En ese momento tienes que pagar todo el impuesto. Y ahí es donde la gente dice, pero ¿cómo? Si no tengo la plata. Claro, es que uno tiene que hacer planeación porque ese es el apalancamiento que tú tienes. Tú este año estás tranquilo, pero el otro año es el que pagas. O sea, prácticamente uno tiene un año completo para poder planificar el pago de impuestos. Entonces, lo que tú decías, Manuel, y eso aplica pues para empresas y para las personas que tienen muy juiciosos organizados sus gastos, es, claro, yo tengo un nivel de ingreso, sobre ese nivel de ingresos, y eso hace parte más que todo del régimen común, tengo unos gastos que me puedo descontar, que me puedo deducir, y recuerden que en el régimen común la renta o el impuesto se calcula sobre la utilidad. Entonces, si yo calculo sobre mi utilidad el 35% y me da 350 millones de pesos, yo puedo decir ahí, oiga, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar esos 350 millones el otro año y me doy el plazo como para conseguir el dinero de aquí al otro año, o voy haciendo la estrategia que me descuenten las retenciones mes a mes o periodo a periodo en cada facturación para que sea más poquita. Les pongo un ejemplo para que lo vayamos aterrizando y que vean el impacto que eso generó en el caso de nosotros como empresa. Nosotros somos una empresa de consultoría que al principio nos hacían una retención a nosotros del 10%, del 11%, perdón, que son honorarios. Y eso nos estaba dando al momento de presentar la declaración de renta casi siempre saldo a favor. ¿Qué es saldo a favor? Que la DIAN, o sea, que todas las retenciones que me practicaron a mí en todas las facturaciones es mayor que el impuesto que yo tengo que pagar. Entonces, la DIAN me queda debiendo plata a mí. Eso es un saldo a favor. Que ese saldo a favor después se puede llegar a cruzar con otros impuestos. Pero llegó un punto en la decisión de planificación que nosotros dijimos, como nosotros tenemos consultoría en tecnología, la retención en la fuente no es del 10, sino del 3.5. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros nos bajaron y pasamos en algunos clientes la carta diciendo, no me aplique la retención del 10, aplíqueme la del 3.5. Y eso implicó que tuviéramos más flujo en el mes a mes de cada una de las facturas, pero que al año siguiente no me diera saldo a favor en la declaración de renta, me diera ya saldo a pagar, ¿sí? Porque me bajo un descuento del 10 al 3.5. Eso mismo pasa en las personas naturales. Si yo paso una cuenta de cobro y me están descontando el 10% por honorarios, y yo digo, ¿sabes qué? No me descuentes ese 10% por honorarios, sino tómame como como un empleado, donde muchas veces ni siquiera da retención. Perfecto, te va a ayudar en el flujo de caja de hoy, pero al otro año, cuando presentes tu declaración, vas a entrar a pagar. ¿Listo? Yo quiero hacerle una pregunta de los que están aquí. Bueno, Estefanía, ya sabemos que le tocó declarar renta por unos topes mínimos, pero ¿quiénes de ustedes declaran renta como personas naturales y quiénes de ustedes declaran como empresa? empresa. Manuel es empresa, ya no te aplica en natural.
No, me gano el mínimo. Ok. Jorge es natural. Jorge natural. Liliana. Jorge, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, sí, mi caso es que, escuchando a Manuel, claro, es que mi caso es parecido al de ustedes de consultoría, pero entonces, Ujú. analizando un poco en retrospectiva, yo empecé desde 2008 casi que a declarar como persona natural, como consultor personal de coaching. Sí, Nunca jamás he hecho una planeación financiera ni tributaria ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado, ahora que ustedes cuentan esta historia, a mí me ha pasado que yo me iba a una empresa, dictaba un taller, pasaba una cuenta de cobro de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, o sea, nunca grandes cosas así, pero varias. Entonces, así como podía haber un mes donde tenía 2 empresas y podía ganar 5 o 6 millones de pesos, en 3 meses de pronto no tenía trabajo. Entonces, lo que hacía era muy uno a uno y en efectivo. Entonces, en los momentos en que me pagaban esas cuentas de cobro, obviamente pagaba mi seguridad social con base en eso, ese 40%, me descontaban, por ejemplo, el 10% por honorarios y en el momento de declarar, que no me correspondía declarar, pero alguien en ese momento me dijo, mejor declare y evite ese rollo. Entonces, yo voluntariamente empecé a declarar. Me empezó a pasar eso, me empezaron a quedar saldos a favor. ¿Por qué? Porque yo iba cambiando de contador, o sea, la típica de que te llega el momento y tú pagas a cualquier persona, pues no sé, 100.000 pesos, hazme la declaración. Entonces lo que me pedían era, bueno, ¿usted qué ha hecho? Y no estaba el sistema tan electrónico como ahora. Entonces, pues yo decía, mire, he presentado estas 10 cuentas de cobro, estas 5 cuentas de cobro. Me pagaron de, no sé, del 1 millón de pesos menos el 10%, o sea que ya me retuvieron. Entonces, lo que decía Manuel, entonces, lo que decía el contador era, listo, descontemos todo esto, porque tú ya lo pagaste anticipadamente y me salía un saldo a favor de 1 millón de pesos, del año siguiente 600.000 pesos. Y un día que estaba como medio en la inmunda, yo dije, oiga, venga, cobremos esta platica. Y algún contador me dijo, no, 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 deje eso así porque se mete en un problema, porque apenas usted reciba esa plata, entonces lo van a investigar y no sé qué. Yo me sentía como un criminal y yo, pero no estoy haciendo nada malo, si es mi plata. Pero claro, yo en mi ingenuidad, porque al final como que me dedicaba a mi negocio, pero me importaba un carajo como las finanzas. Y por eso estoy aprendiendo ahorita. Entonces llega un punto en el que el año pasado, o sea, tengo ya un saldo a favor, ponle de, pues yo no sé, de 7, 8 millones de pesos. Que ya es un número que yo digo, pues yo no sé si eso es un ahorro, si ahorita me van a clavar y desde ahí tengo que cruzar, porque claro, hubo, por ejemplo, unos años en donde no trabajé casi, pues así con empresas, como que empezó a caer, la pandemia cayó eso, y yo me dediqué, fue a trabajar por internet, en cafés, a atender a la gente así uno por uno, y mucho efectivo, mucho efectivo. Entonces como que mi saldo de la cuenta de ahorros está muy bajo, pero pues yo he seguido factura, pues yo he seguido en efectivo viviendo, pues cuál, no sé, como en los 80, pues. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que ahorita, como cambió que quiero que me expliquen un poquito, tengo dos preguntas. Una es el tema del cambio de la declaración de renta ahorita, porque todo el mundo me tiene aterrado diciéndome que usted lo van a clavar porque entonces usted, menos mal, tiene ese saldo a favor, entonces quiero saber si eso va a ser así, aunque no haya facturado mucho, o sea, quiero saber cuál es ese monto, pero lo otro es el tema de la proyección, que es lo que decía Manuel, o sea, cómo yo hago para planificar, porque se empieza uno a sentir como mejor voy por bajo perfil, porque entonces el día que me pase de cierto monto o me paso a un régimen común, eso es un problema, porque ya toca cada no sé cuánto y 1.000 papeles y contabilidad y no sé qué. Es como que a mí eso me da un poco de pereza y me da un poco de miedo. Como que he ok. trabajado así bajo perfil y he estado feliz en la vida y pues no soy millonario, pero estoy tranquilo. Entonces como que a veces dentro de mis patrones de o soy feliz o soy rico, pero si soy rico, entonces me tengo que meter en esta vaca loca y en todo por formalización del emprendimiento, pues por eso estoy en este curso. Pero lo que les quería decir es, uno, mi caso es, tengo un saldo a favor y lo que va a pasar hacia futuro entonces es, por mí, sería desde sigo, que me sigan descontando ese 10% cada vez que pueda, eh, y el flujo de caja me lo sigo levantando en efectivo, o dos,
que es la otra pregunta. Yo tengo un código de SIU, creo que se llama así, de código de Sí. actividad que saqué con el RUT, el mismo que saqué en esa época, que fue como que en ese momento yo hacía era como consultor, pero pues es que ahorita lo que hago es una vaina totalmente diferente y nunca lo cambié. Entonces yo no sé si ahorita, por ejemplo, para crecer, ahorita estoy aprendiendo un poco como de todos estos jóvenes, el tema de online y no sé qué, entonces yo quiero hacer un ebook y quiero pues atender gente por online y quiero pronto hacer un Instagram o sea, crear unos servicios un poco más masivos, pero entonces yo no sé si esa vaina requiere otro tipo de numerales o si yo, por ejemplo, termino, no sé, vendiendo cursos digitales o haciendo lo que ustedes hacen consultoría por internet o haciendo una masterclass o lo que sea, o si me paga YouTube, no sé, el día de mañana hago un YouTube o lo que sea, todas esas platas, toca cada una con un código y entonces ¿cómo funciona todo eso? Esa sería como mi pregunta, que no Ok, tengo ni idea. listo. Manuel, Entonces, ¿sabe? Antes de la respuesta, no, hay que ser felizmente rico. Ahí yo creo que ahí lo primero es asumir que la DIAN es el socio fijo que tiene uno. Y lo que yo sí creo, y acá pues Soraya, que es la dura del tema, yo pensé que estaba viendo doble, pero no, las dos hoy se llaman Sandra. Entonces, lo que sí creo yo es que uno debe tener un contador, pero es que eso me lo explicó la contadora que tengo ahorita este año. Me dijo, parce, una vaina es ser el contador y otra es ser su asesor financiero y el que le planifica todas estas cosas, que eso no se lo explican a uno. Eso Ah, no, a mí me tocó sufrirla el año pasado para darme cuenta que realmente tiene uno como que asumir esa figura por aparte, porque no todos los contadores tienen ese expertise de esa manera. Y tristemente, pues a uno como que no le enseñan tampoco que la realidad es así. Yo quiero también como complementar esa pregunta con otra pregunta y es dentro de ese escenario, lo que yo sí sé es que uno debe tener si es temas de educación formal o no formal y demás, debería uno irse a otro código CIU porque hay cosas que son exentas de IVA. Entonces ahí se ahorra sí. uno es el chicharrón de estar cruzando los IVAs y todo, ¿cierto? Pero con base en eso, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita que está uno en esas mismas locuras de ser joven y montar bootcamps y toda la cosa, monta uno un curso y ese curso lo saca con el mismo código de consultoría que pueda llegar a tener uno o de, no sé, de alguna de las, como el objeto social de uno es, y todas las actividades legalmente que se puedan hacer en Colombia? Entonces ahí no sé cómo debería hacerse el tema. Bueno, en ese caso, normalmente en el RUT, para aclarar sobre todo la pregunta con respecto al CIU, normalmente en el RUT tú tienes posibilidades de colocar máximo 3 actividades económicas. Perdón, 4 actividades económicas, una principal y algunas que van secundarias. Entonces, uno puede colocar, en el caso de nosotros, la de consultoría empresarial y hay una que es de educación no formal, ¿sí? Sí, para todos, pues en el caso Manu o en el caso de Jorge, que están dedicando todo el tema de productos, es una educación no formal. Y si quieren, después les paso el código del CIU para que lo vinculen en el RUT. ¿Qué pasa con eso? Eso categoriza como toda la parte de infoproductores. En este caso, lo que son, cada vez que nosotros hablemos de ventas digitales de un curso, eso es un infoproducto. Y casi todo está reglamentado bajo esa actividad de educación no formal. ¿Sí? De todos modos, en la parte de las actividades de consultoría, que son consultoría en gestión, consultoría empresarial, están abiertas a que dentro de esa categorización tú puedas hacer diferentes tipos de capacitaciones y entrenamientos. Entonces no habría problema con que de cierta forma esa fuera tu actividad principal porque abarca como todo el tema de consultoría, capacitación y entrenamientos enfocado a esa parte empresarial. Entonces, ahí pues viene el tema del CIU. Como tú lo decías, Manuel, y es la invitación para todos. Si yo tengo un negocio o así no tengas negocio, todos tenemos un socio, un amiguito que siempre va a estar al lado, que se llama la DIAN. Y algo que dijo Diego, y es el mismo concepto que nosotros compartimos. Cuando tú empieces a pagar impuestos, y es como cambiar la creencia. En vez de tenerle miedo a la DIAN, es
cada vez que yo pague impuestos es porque estoy ganando. Ese es el resultado. Tú pagas impuestos cuando ganas. ¿Quieres ganar mucho? Hay un rubro importante en pagar impuestos. Como hacía el símil ahorita en la mañana. ¿Tú quieres vivir en una casa? Pues vas a tener que pagar el agua o el servicio público. Ah, que vives en estrato 1 y tienes subsidio, es una cosa. Ah, ¿quieres vivir en estrato 6? Pues vas a pagar un valor diferente. Pero igual el agua hay que pagar. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la invitación. Lo que decían ustedes es muy importante. La planeación tributaria no todos los contadores lo hacen. O la planeación financiera y tributaria, no todos lo. Y la invitación es que ustedes también se personalicen de no ceder toda esa parte como contable al contador, sino que ustedes empiecen a entender qué es lo que más les favorece. Yo les pongo un ejemplo personal. Yo tenía una persona que venían presentando, él tiene buenos ingresos y venían presentándole siempre las declaraciones de renta como a lo que menos le dé, pague pero pague poquito. Es como el dicho que dicen, pague pero pague un poquito para que no lo vean. Cuando yo empecé a hacer la revisión, le hice corrección casi que de 3 años atrás de la declaración de renta y en todo el tiempo que yo le llevé, que fueron como unos 6 años que hicimos todo el trabajo en conjunto, lo máximo que pagó fue 1 millón de pesos. Lo máximo. Pero en algunas ocasiones nos dio saldo a favor. ¿Sí? Y no hay que temerle a eso. No hay que temerle a los saldos a favor. Ahora, como tú lo decías, Jorge, depende de la proyección que tú tengas y de la visión que tú tengas. Si tú tienes un saldo a favor y dices, ¿sabes qué? Me voy a meter la ficha en el bolsillo a vender más y a facturar más y a generar más ingresos, pues aprovecha ese saldo a favor para que te baje un poco el impuesto a pagar cuando te dé impuesto a pagar. Entonces hay personas que, si ustedes tienen un saldo a favor, sí o sí todos los años deben declarar, porque el saldo a favor se arrastra. Recordemos que los impuestos se evalúan anualmente. Si el año pasado, y ese digamos que es algo que las personas a veces desconocen, si el año pasado yo cumplí todos los topes y declaré, pero para este año me fue muy mal, entró pandemia, entró una crisis, no tengo saldo a favor, no tengo nada y no cumple los topes, pues este año no tengo que declarar, ¿sí? Pero si tienen un saldo a favor, sí es importante que todos los años declaren hasta que ya crucen ese saldo a favor o se lo pidan como devolución a la DIAN. Manuel, Ya. dime. Yo creo que ese temor de las personas de quedar con saldo a favor es porque, pues, en el desorden que se manejaba antes o en los caminos de la vida de querer tener saldos a favor, no se guardaba ese orden. Entonces yo creo que hoy en día hay una ventaja tecnológica con eso, ¿no? Y pues poder como, o sea, al final es tener muy bien resguardado todo lo que le sustente a uno los ingresos, los movimientos, que efectivamente hubo eso y ya, y en cualquier momento si lo requiere a uno la DIAN, pues la versión tiene que ser lo más consistente posible a la realidad. A mí Exacto. me pasó esta semana y ahorita con lo de facturación electrónica y todo, voy a poner este caso sobre la mesa para que, no sé si lo podemos como revisar dentro de la conversación. Es un señor que tiene una panadería y estaba súper preocupado por el tema de facturación electrónica. Entonces yo me pegué el viaje hasta donde el man y pues una panadería, uno dice, bueno, no sé cuánto podía llegar a facturar. Cuando le digo como, bueno, lo primero para saber el tema de facturación electrónica es usted cuánto está facturando mensualmente. Dice, 42 millones. Y yo, ok. Y bueno, empezó la conversación, entonces claro, eso da más de 500 millones al año. Y le digo, bueno, ¿y su contadora entonces qué le dice del tema? Entonces, ¿cómo declara usted renta o cómo hace usted el escenario? El man me mostró la declaración de renta del año anterior y pues todo es cash. Entonces, como todo es cash, el cash realmente pues como que no hay todavía como tener trazabilidad. Entonces el man pues realmente el ingreso que reporta al año es 42 millones. ¿Sí? Entonces yo lo que lo que validé y creo que te había escrito por ahí en medio del tema, pero pues al final son arenas donde uno no va a pisar, porque pues le dije como, parce, es bien difícil uno entrar ahorita con facturación electrónica y hacerle yo un daño de que meta todo por ahí si no lo está haciendo hasta hoy en día.
¿cierto? Sí. Porque pues se vuelve bien complejo el tema y pues al final yo le dije, mire, la verdad, yo no soy contador, soy ingeniero industrial, yo le manejo toda la consultoría del mundo que quiera y le organizo los procesos, pero más allá del tema de ir uno a sugerir como hágalo o no, hablemos con su contadora y que su contadora realmente sea la que defina ese tema. Entonces es como para ponerlo sobre la mesa también ahí, si uno conoce ese tipo de empresarios o de gente alrededor del tema, uno qué debería hacer. Decirles como vuélvase legal y asuma el 35% para la DIAN de aquí en adelante y les va a doler un montón o que no sé, es como algo Bueno, bien interesante, más cultural, ¿no? Pienso yo Sí, también. ¿qué es lo que pasa? Y yo te lo voy a decir desde el contexto que yo tengo como contadora y como emprendedora empresaria. Yo sé que a veces pagar impuestos duele porque uno o no tiene el flujo de caja o hay muchos impuestos que suman al bolsillo. Pero acá hay un tema que yo siempre he venido haciendo desde la experiencia y es más que le estés mintiendo a la DIAN, te estás mintiendo a ti mismo. ¿Sí? O sea, usted quiere hacer una planeación y una proyección y tener un crecimiento financiero. Y lo primero que está haciendo es mintiéndose en los ingresos que está generando, porque hay una parte que sí facturo, hay otra parte que no facturo, hay una parte que me entregan en efectivo, hay otra que no. Entonces, el que se está mintiendo al final no es usted a la DIAN, porque la DIAN tiene forma de arrastrarle. Claro, que la parte de efectivo aún todavía no está a tiempo. Pero ¿qué pasó? Hoy en día se utiliza mucho Nequi y Plata. Y ya con eso la DIAN tuvo el preciso escenario y el preciso momento para empezar a hacer trazabilidad. Porque hoy en día ya el efectivo como lo conocíamos, pues fue menos, digamos, ha dejado mucho de funcionar. Entonces, si yo ya tengo toda esa razón, dime. no, para contextualizarte el ejemplo, Soris, es como el que va al médico y le, ejemplo, mi papá que tiene problemas de hipertensión y va y le dice al médico, no, yo sí me tomo la droga y mentiras que se toma una pastilla al día. Pues a la final, a la DIAN le pueden decir lo que quieran, al médico le pueden decir lo que quieran, pero el que realmente tiene las consecuencias es uno mismo. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo, la invitación que yo les hago, y en el caso, Manuel, del señor que tú decías, es hacer un proceso de transición. Es como cuando uno entra a confesarse con el médico, me duele esto, y hago un proceso de transición. No para la DIAN. Acá yo quiero que entiendan que la DIAN es un socio adicional y tú reportas información, pero es para uno también ser realista desde dónde estás y hasta dónde quieres crecer, porque es que el formalismo en muchas cosas es lo que también nos permite crecer, ¿sí? Y muchas veces el miedo es, ay, es que me toca pagar más. Miren, yo lo digo y lo hago desde la práctica. Cuando hay personas que ya son más estructuradas, más organizadas, más formales, se puede hacer reducción de impuestos muy fácil, porque está todo soportado. Entonces, sí, tú facturaste 100.000 millones de pesos, pero también tienes un soporte que va a 150, Dios salvo a favor. ¿Sí? Entonces, no se preocupen en el monto. Es cómo yo empiezo a estructurar mis finanzas, a estructurar esa planeación y ese crecimiento. O sea, es un proceso y es una cultura. O tú te mientes y te sigues mintiendo, o empiezas a organizar, decir, bueno, cada mes hice esto, que lo facture o no, que vaya para la DIAN, va a ser otra cosa, pero uno ya tiene el nivel de conciencia en la organización que tiene. Con el ejemplo Uy, de Manuel, me parece muy bueno lo que tú hiciste. O sea, yo aquí no me voy porque viene el tema, es, yo me quiero seguir mintiendo. Obviamente cuando hay personas de esa magnitud y miren muchos pero, negocios en San Andresito, muchos negocios que son más informales, que manejan grandes cantidades de dinero y no se vayan lejos. El negocio de la plaza de la esquina, el Fruver en el que ustedes pueden comprar. Esos negocios están muy acostumbrados al tema del cash, pero pasa algo, y es que ellos en un momento dado no pueden decir, oiga, venga, lo formalizo, facturación electrónica y demás, porque sí o sí es perjudicial para la persona. Porque Sí. sí o sí, ahí sí, como se dice, oiga, usted venía reportándome todos 40 millones y de un momento a otro viene este año usted a reportarme casi 500, entonces aquí usted o me estaba mintiendo o algo pasó. Y ahí es donde empiezan como a atar cabos y a mirar si existen cambios. pero yo creo que, yo creo que no lo hacen, no lo hacen a propósito, ¿sabes?
Yo creo que no lo saben. O sea, yo el lunes me puse a pensar y a ver la cara de la persona. El man no tiene ni idea. Ni idea. O sea, el man no sabe en qué lo han metido. ¿Sí? Es que hay una frase que Soraya y yo decimos y quiero que se la lleven tatuada hoy. Uno no paga sanciones y paga impuestos por conocimiento, sino por desconocimiento. Por bruto. Es el Esto está quedando grabado, desconocimiento perdón. y el no Eh, querer, porque miren, hoy ustedes están aquí, la comunidad de nosotros tiene, no sé, 40 y pico de personas. o Ustedes fueron los más. que se conectaron y muchos le tienen pánico, pavor a cuando hablan de impuestos, DIAN, pagos. Muchos, ¿sí? Entonces, el tema es que eso lo maneja la contadora. Es que yo tengo que contratar un contador y el contador se encarga de todo. No, nosotros somos los que tenemos que conocer la información para saber qué decirle a la contadora. Claro, si ustedes me preguntan si es hora ya la que entra a la DIAN, la que hace las declaraciones, porque ya tiene la experticia y el conocimiento. Pero yo como emprendedora o empresaria, pues tengo que identificar, oiga, aquí qué nos sirve, cómo lo hago, ¿sí? Miren, nosotros, y más que todo Soraya, con las asesorías hemos encontrado un montón de contadores que obviamente las personas pagan 100.000, 200.000 pesos por una declaración. Y ahí, pues aténganse a lo que el contador quiera. Pero si ustedes realmente quieren llevar bien sus finanzas, pues eso tiene unas implicaciones. Y la principal implicación es que ustedes conozcan sus números. Porque es que a la final, hoy puede ir un contador, mañana otro, pero si ustedes no conocen sus números, pues va a ser muy difícil poder realmente sacarle provecho a todo este tema impositivo. Y acá yo les digo algo y es, no, 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 o sea, en la parte de impuestos no se dejen meter miedo, porque es que ahí esa era como el tema de la DIAN es el coco y entonces usted no puede pedir saldos a favores, se le van a ir a caer encima, no, o sea, realmente no va a pasar eso. Todos somos contribuyentes de la DIAN, todos tenemos un socio que se llama la DIAN y es cómo lo hacemos nuestro aliado, cómo nos beneficiamos con eso, cómo empezamos a hacer una planeación de identificar nuestra situación y nuestros escenarios. Entonces vamos a hablar un poquito del tema de topes, del tema de cuando yo entro, digamos que a declarar y cuando empiezo yo a identificar fechas que son importantes. Miren, el calendario tributario, uno como contador lo maneja de pe a pa, pero ustedes deberían también conocerlo y saber cuáles son las fechas que a ustedes les aplican. ¿Quién de ustedes sabe entender el calendario tributario? ¿O lo ha visto? La contadora. La contadora. Ok, listo. Entonces vamos a entrar y normalmente yo lo que hago es buscar calendario tributario. Espérenme que lo tengo por acá. Es un PDF que normalmente la DIAN saca todos los añitos. Y acá lo que les dice a ustedes, ¿cuál es la renta? Lo que hablábamos de los grandes contribuyentes. Entonces es cuál es digamos que las grandes empresas. ¿Cuál es la renta? La renta es el impuesto anual, recuerden, la renta es el impuesto anual que pagan las empresas o las personas. ¿Cuál es la renta? De las personas jurídicas. Este es el impuesto anual. Entonces, acá nos dicen entre mayo y julio, porque del impuesto de renta de empresas son 2 cuotas las que uno puede pagar, máximo en 2 cuotas. Si tu declaración da menos de 91 VTs, la VT es el valor con el que se calcula todos los impuestos. La VT es el valor sagrado para todos los contadores. Entonces, el valor de la VT está en 47.065 para este año. Todos los años cambia ese valor, porque esa es la característica o la condición que da la DIAN. Toda la información que ustedes vean de impuestos casi siempre se ve reflejada en VTs. Uno multiplica esa VT por el valor anual de la VT y ese le da el valor en pesos. Entonces, casi hasta 91 VTs se puede pagar la declaración en una sola cuota. Cuando son más de un VT, entonces se pagan en 2 cuotas. ¿Listo? Entonces, resulta que para las empresas jurídicas, el vencimiento de la declaración de renta fue en mayo y en julio. ¿Cómo se lee esto? Acá hay unos numeritos arriba que ustedes dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 0. ¿Sí? ¿Sí los alcanzan a ver ahí? Lo amplío un poquitico.
Esto quiere decir lo que está arriba, el último dígito del NIT. Entonces, si el NIT de la empresa terminó en 0, terminó en 1, terminó en 3, yo voy y lo busco. Ah, mi NIT termina en 2. ¿Cuándo tengo que presentar? El 14 de mayo. ¿Listo? Esa es fecha límite de Esa presentación, es ¿no? fecha límite de presentación. ¿La puedo presentar antes de esa fecha? Sí. Si tú estás muy organizado y la presentas antes de esa fecha, fabuloso. Ah, me llegó el 14. ¿Hasta qué horas? Hasta las 12 de la noche. Hasta las 11:59, perdón, porque las 12 ya pasa para el otro día y tienen sanción. ¿Listo? Entonces, esa es la fecha límite del pago. Luego, dentro del mismo formulario que está de calendario tributario, vienen las rentas de personas naturales que empezamos vencimientos ahorita en agosto. Agosto, septiembre, octubre, pasa lo mismo. Estos numeritos azules que vienen arriba son los últimos 2 dígitos de la cédula de la persona. Entonces, mi cédula terminó en 18. ¿Cuándo tengo que presentar? El 23 de agosto. Mi cédula termina en 80. ¿Cuándo tengo que presentar? El 9 de octubre. Fecha máxima de presentación. Entonces, por ejemplo, Jorge, ¿en qué termina tu cédula? Los 2 últimos dígitos de tu cédula. En 15, En 15. O sea que a ti te 22. toca presentar el 22 de agosto. Desde ya deberías estar preparando todo para que máximo el 22 de agosto estés presentando la declaración. Luego vienen personas no residentes o no domiciliarias en el país con presencia económica significativa. Esto surgió con la reforma tributaria del año pasado y es que las personas que estén fuera del país, que no vivan en Colombia, pero que estén vendiendo significativamente a personas en Colombia, tienen que empezar a pagar impuestos. ¿Listo? Ejemplo, Hotmart. Ejemplo, Hotmart, Ejemplo, o ejemplo, personas que vivan en México, en Estados Unidos y que la mayoría de sus clientes o tengan ventas importantes para clientes de Colombia, sus compradores sean de Colombia, pues empiezan a pagar acá. Eso salió con la reforma tributaria del año pasado. Activos en el exterior. Las personas que tienen activos en el exterior, también existe una declaración de activos en el exterior, ¿sí? Entonces, si yo tengo Bitcoin, tengo inversiones en el exterior, tengo acciones en el exterior, propiedades en el exterior, hay que hacer una declaración. No genera pago, pero el hecho de no presentar la declaración de activos en el exterior sí genera sanción. ¿Listo? Y acá lo mismo, para el IVA pasa lo mismo. Hay un IVA bimestral, entonces de acuerdo a los dos, al último dígito del NIT, se busca la fecha y hay un IVA cuatrimestral y ahí están las fechas. ¿Listo? Esa es la forma en como yo leo el calendario. Lo mismo en la retención en la fuente. Entonces la retención en la fuente se paga mensual. Entonces, ¿qué hago? Busco el último dígito del NID en estos colores azulitos, que es la primera, digamos, el primer campo y el que está en negrito es la fecha. Entonces, para mayo, hasta mayo, la retención de abril que se paga hasta mayo, entonces se vence o el 15, dependiendo del número. ¿Listo? Eso es lo que se lee. Está el impuesto al consumo, el impuesto a la gasolina, el impuesto al carbono y la declaración RST es el régimen simple de tributación, que era el otro régimen que yo les decía. Entonces, el régimen simple de tributación tiene una declaración anual que es abril y febrero, la consolidada es abril y febrero, consolidado de IVA, y los anticipos bimestrales. ¿Listo? Precios de transferencia, que ya es para empresas, y el IVA de prestadores de servicios en el exterior y el impuesto al patrimonio. ¿Listo? Acá están todos. Si ustedes miran calendario de registro, calendario tributario del año, salen todas las fechas importantes para el año. ¿Listo? ahora yo les hago una pregunta. Si ustedes dicen, no, es el contador o la contadora que lleva la información, ¿en qué momento ustedes le envían la información a la contadora? Porque muchas veces nosotros también cometemos un error como emprendedores o empresarios y es darle todo el último día. Por experiencia propia, toca tener a alguien que le haga a uno esa tarea. O nos enfocamos en vender o nos enfocamos en arreglar papelitos. Yo por desconocimiento no lo hacía y este año ya con lecciones aprendidas preferí tener paz mental y tener una persona que se encargue de esa parte.
y que ella sea la que hable con la contadora y uno poder estar enfocado en lo otro, porque para ser felizmente ricos hay que tener esa paz mental de que no nos estamos quedando colgados. Lo que Es pasa todo es un que reto. miren, ahí es un tema, y yo se los digo, es de la experiencia y es válido y es súper importante porque es que te da energía y que te quita la energía. Yo soy contadora y pues obviamente para mí esto es natural y hasta se me facilita. Sandra se estresa un poquito más con esta parte. Pero lo que sí yo los invito es a que independientemente que haya un tercero que les organice y que les ayude con ustedes en el registro de la información que va a ser clave, ustedes entiendan y comprendan cuál y revisen periódicamente cuál es su nivel de ingresos, cuál es su nivel de gastos, qué soportes estoy teniendo, qué soportes no estoy teniendo, ¿sí? Hoy en día a todos nos llega facturación electrónica. Les boto un dato ahí. Para la renta de personas naturales, toda la facturación electrónica, o sea, normalmente uno se puede descontar solo lo que va asociado como a su actividad económica, ¿sí? Si yo soy empleado, pues son muy pocos los descuentos que yo puedo llegar a tener. Si soy independiente como Jorge o algo así, pues solamente me puedo descontar lo que haga propicio para su actividad. No se puede descontar uno ni el vestuario, ni la alimentación, ni los servicios públicos, ¿sí? Pero a partir de de la última reforma tributaria, todas las personas naturales se pueden descontar el 1% de todas las facturas electrónicas que hayan tenido y la condición es que sea factura electrónica y que haya tenido un pago electrónico, tarjeta de crédito, PSE, tarjeta de débito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me fui de vacaciones. Normalmente eso es algo que no se puede deducir. Viajé, estuve de vacaciones, el hotel, el hospedaje, los tiquetes. Tú lo tienes con factura electrónica y pago electrónico, tienes el soporte, te lo puedes descontar el 1% de esas compras. Pero ¿qué pasa porque no adquirimos ese descuento o no tenemos ese descuento? Porque vaya a ver si tienes la factura electrónica y el soporte electrónico, muchas veces no, ¿sí? Entonces, hace parte de hacer conciencia de los gastos que nosotros estamos teniendo. Y hoy en día, ¿quiere facturación electrónica? Pues sí, pídala. Le va a servir en la otra declaración. Manu, O sea, el soporte electrónico de eso, entonces coger todos los correos electrónicos que le han mandado a uno y imprimir esas facturas que están ahí o las o guardas, ¿sí? Tienes un archivito de las facturas electrónicas que has tenido y ya, y mandarle eso a la persona. sí. Sí, porque uno gasta, pues, o sea, bueno, ok, listo. Por ejemplo, tú que estás en cafés y demás, de cierta forma hoy en día, tú dices, yo hago los talleres en café, ¿realmente estás controlando tus facturitas de esos cafés o estás pidiendo la factura electrónica para que te llegue a ti? Porque pues ahí es donde tú dices, esto sí hace parte de mi negocio, porque es que ese cafecito es prácticamente la compensación, es mi oficina. Entonces ahí es donde uno dice, empieza a ser más consciente de cómo yo juego a mi favor, de que efectivamente sí tener una facturita, sí tener Por un ejemplo, soporte. peajes, cosas así, También, o eso es descontable, restaurantes, eso es deducible. Ahorita los pasajes, peajes no habían entrado como ¿no? parte del documento soporte electrónico, pero ya digamos que de cierta forma si tú tienes las tirillas y el soporte es válido. Ah, ok, listo, listo. Mano, Ese 1% se suma a los otros porcentajes hasta máximo el tope no, deducible, eso no ¿cierto? tiene topes. No tiene, para persona natural no tiene topes. Mm, mm, No te creo. no tiene topes. ¿En serio? Ahí es donde yo les digo, Pero ¿cuál es claro, el? sí, ¿cómo muestra uno que está relacionado? O sea, No, por eso les digo, la norma de la última reforma tributaria, este fue un beneficio que sacaron para mejorar la facturación electrónica. Y el beneficio es, normalmente uno tiene unos topes de deducción que máximo es el 40%, o sea que sí o sí uno paga sobre el 60%. Pero ¿qué va a pasar? Que esto te salta porque te dice, bueno, adicional a esto, sin que tenga los topes, usted se puede deducir el 1% de todas las compras electrónicas que haya con el soporte de la factura Ah, electrónica ok. y con el soporte de que sea un pago electrónico. No sirve son pago en Ah, efectivo. dos esto mundos sería diferentes, adicional al 40%. Exactamente. Ah, son dos
segundos. Entonces, si ustedes 60%. ahorita que van a presentar su declaración de renta, pues pónganse en la tareita de buscar correos electrónicos, de pronto las compras que ustedes que recuerden, que hayan tenido compras donde les hubiera llegado la facturación electrónica y lo hubieran pagado con medios electrónicos y eso lo pueden deducir. Pero igual eso no llega al portal de la DIAN y yo no puedo bajar Exacto. Lo que pasa es que como empresa tú puedes acceder al portal de la DIAN y ver las facturas que le hayan llegado a la empresa. Ojo, esto es para personas naturales, esa deducción del 1%. Pero ¿qué las pasa personas como naturales persona no tienen natural? eso. La DIAN todavía no ha enviado el reporte de facturación electrónica a las personas naturales. Entonces, Ah, qué aburrido. cuando Sandra, yo soy empresa, yo puedo entrar al portal de la DIAN y veo el listado de las facturas que me han generado y de las que yo he generado. Pero si yo soy una persona natural y entro a la DIAN, no tengo acceso a esa información. Las facturas están llegando a los correos de cada persona. Soraya, Señora, tengo dos preguntas. Bueno, la primera, ¿la persona natural no tiene que enviar la información exógena? ¿Son solamente empresas? depende de los topes, Ah, bien. ¿sí? Sí, O sea, segunda no, pregunta. dime. Bueno, sucede algo. Mi esposo tiene pues una cantidad muy grande de retención en la fuente. Durante todos estos años él pues no le paraba, el contador le decía lo que antes dijo, creo que fue este joven, que uy, que cuidado, nunca se le fuera a ocurrir pedir esto reembolso, que no lo fuera a pedir nunca. Resulta que pues por ahí un compañero de trabajo le dijo, debe ser vos, usted está perdiendo esa plata, pida rápido que le hagan un reembolso. Resulta que nosotros, o sea, con el respeto de la cultura, vivimos en la costa y yo no sé si eso sea legal o no. Aquí le he preguntado a los contadores y todos dicen, claro, yo hago eso, yo le hago la diligencia del reembolso, pero cobro el 30% sobre el valor que reembolsen. O sea, ¿eso es legal? ¿Eso está bien? A mí me parece sinceramente una exageración ese Eso es valor. usura. No, pues de pronto sí, pues uno puede O sea, cobrar lo lo que que pasa quiera, es ¿no? que sí hay una gestión que hay que hacer, ¿sí me entienden? Sí. Hay O que sea, hacer yo no sé. ciertos papeles, ciertos formularios. ¿Vas a necesitar de un contador para tramitar la devolución? Sí, eso sí es necesario. Depende del tipo del contador los que cobran, porque hay algunos que cobran un valor fijo y te dicen, independientemente del valor, págueme a mí 1 millón, 2 millones, pues varía mucho del monto. Y hay otros que dicen, no, me voy es con el porcentaje que yo le logre devolver, porque esa es la otra. Yo puedo tener 50 millones de pesos. Sí, Depende de señor. los soportes. La dianta dice, ah, tenga sus 50 millones de pesos, de pronto sabes que dice, este soporte no me funcionó, le doy 45 y me quedo Mm. reservado con esos 5 y se pierden esos 5, ¿sí? Ahí Entonces, tenemos la habilidad del contador, por casualidad. sí, sí, ahí va a depender mucho del conocimiento que tenga el contador en hacer este trámite de devoluciones. En Mm. el caso de tu esposo, él es empleado, Sí, señora, sí es empleado. es mucho más fácil. Es mucho Sí, más sí, fácil solicitar la devolución, porque no hay un tema de costos, deducciones, casi siempre no. es, el soporte es la retención que le han descontado casi siempre como por el salario. Exacto, sí, señora, sí, así es. Sino Sí. que yo no sé por qué al contador que teníamos le cruzaba todo el valor. O sea, es una cosa exagerada. Y la última vez yo le pregunté, en varias ocasiones le he preguntado, pero caramba, ¿por qué no le puede hacer devolución? Entonces decía que no, que era que el salario del, pues que era alto o algo así, que entonces no compensaba. Bueno, una cantidad de cosas, siempre me dio unas excusas y bueno, nunca se hizo, ¿no? Entonces, les Lo que dejo de pasa paso es que esa, de paso les dejo esa inquietud a ver si, bueno, hay oportunidad de pronto con ustedes. Dale. Lo que pasa es que ahí hay un tema, y Liliana, y es la realidad. Yo amo mucho a Soraya, que es mi hermana y es una contadora excelente, pero hay muchos contadores que no son y que son muy, ¿cómo le diríamos? Perdón No, la no palabra, lo pero digas, es no la lo realidad, digas. muy carroñeros. Entonces, literalmente hacen y ocultan cosas que obviamente ellos desde su conocimiento y experiencia lo saben hacer, pero ¿a quién perjudican? Al Pues a contador. la persona, ¿sí? Sí. Por Así eso es es. que ustedes van a encontrar contadores que, como Soraya, que les van a decir, oigan, mis honorarios te valen tanto y yo te justifico estos honorarios o Sí, estos servicios. Y hay contadores que a ti te van a hacer una declaración de renta por 50.000 pesos con los papeles que tú les pases, ¿sí? sí, señora. Entonces, esto pasa en todas las profesiones, no solo en contabilidad, que ustedes van a encontrar
muy buenos profesionales y unos que son no tanto. Entonces, aquí la invitación siempre es no coman entero, indaguen y averigüen. Sí, Perfecto, sí, señora. Manu. Con eso que tú acabas de decir, a mí me gustaría como en el escenario, de pronto ahora en las conclusiones, que nos den de pronto tips de qué debería uno tener en cuenta como para ser más responsable en la decisión de si uno sí está trabajando bien con un contador o no, y pues a dónde lo está llevando, o si debo tener otro nivel de otro profesional que compense esa parte hacia, no sé, lo tributario, lo financiero, que englobe realmente todo eso para saber uno, pues ahí, qué hace, o si me meto a estudiar una vaina de esas. No, o sea, bueno, ya ahorita concluyendo los temas te doy respuesta a esto, pero sí, de cierta forma siempre es bueno informarse. Como Sandra lo decía, nosotros a nivel de contabilidad de impuestos pagamos de más o generamos esto por falta de información. Entonces, es siempre en todos informarnos sobre lo que nos está afectando a nosotros, que en este caso, pues son los impuestos. Para el tema específico, como yo les decía, y para que vean la gran dimensión y diferencia que existe entre pertenecer a un régimen común o a un régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación está definido por ciertas categorías. Entonces, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías tienen tarifa desde el 1,2%, que es la tarifa consolidada. En el régimen común hablamos del 35% sobre el valor de la utilidad. Aquí son estas tarifas sobre el valor de los ingresos. Entonces, la tarifa más alta es el 5,6%. Actividades comerciales, servicios técnicos, donde predomina el factor material sobre intelectual, entonces también tenemos las tarifas. Actividades profesionales de consultoría, científicos y en donde predomina el factor intelectual sobre el material. En el caso de las consultorías como la de Jorge, como la de Manuel, estamos hablando de tarifas del 5,9 máximo al 14. Estas son las tarifas más altas del régimen simple de tributación. Pero estamos hablando acá que digamos que el máximo de facturación para que tú pertenezcas al régimen simple de tributación son 100.000 VTs, ya les voy a hacer el cálculo, son 4.706 millones de pesos al año. Si tú vendes más de 4.706 millones de pesos al año, ya no podrías seguir perteneciendo al régimen simple de tributación, ¿sí? Entonces, eso es un lapso que nos permite a nosotros tener una ventaja significativa de decir régimen común o régimen simple. ¿Listo? Topes para facturar y topes para pasar del régimen simple, o sea, del responsable del IVA del no responsable de IVA al responsable del IVA, que es lo que afecta a una persona natural como Jorge. Si yo digo hasta cierto punto voy a tomar. El tope son 159.489.000 pesos al año. Eso mensualmente, vengan, ya les hago el cálculo acá. Eso mensualmente son que ustedes vendan 13.290.750 pesos mensuales. ¿Listo? Si yo ya empiezo a vender más de 13 millones, empiezo a pasar mensuales consecutivos, empiezo a pasar el umbral de que ya empiezo a declarar IVA, empiezo a generar la formalidad de facturación electrónica y me tengo que pasar al régimen común. ¿Listo? Por ese lado son como los topes más importantes. Datos importantes que tienen que tener ustedes en cuenta. Ahorita que se viene toda la parte de declaración de renta de personas naturales. Voy a compartir acá una imagencita. Esperen un segundito. Patrimonio bruto que exceda 4.500 VT. ¿Qué quiere decir? 190.854. Si tu patrimonio el año pasado fue de más de 190 millones, tienes que declarar, ¿sí? La mayoría de personas que empiezan a declarar no es por el patrimonio bruto, es por los ingresos o por las compras. Ojo ahí. Y ahí es donde venía el ejemplo de Estefanía. Oye, es que presté mi cuenta de Nequi, presté mi cuenta de DaviPlata y resultaron consignándome dineros a mí a la cuenta.
Entonces, si tus ingresos al año son de 59.377.000 al año, eso significa que mensualmente casi 4.948.000 pesos, ahí tienes que empezar a declarar renta. No significa que pagues, puede que no pagues, va a depender de las deducciones a las que apliques. ¿Listo? O de los descuentos a los que apliques. Lo mismo sucede al valor de compras. Tienen las mismas tarifas o las mismas condiciones o los consumos con tarjetas de crédito. Entonces, la DIAN, ¿cómo tiene forma de validar esto? Si eres empleado, porque la empresa te reporta como empleado. Si te empiezas a emitir facturación, pues tienes la facturación. O si no, las cuentas de cobro, porque recuerden algo. Si yo como empresa le pido a Jorge que me dé un servicio y él me pasa una cuenta de cobro, yo para poderme descontar ese servicio que Jorge me prestó, tengo que hacer un documento equivalente electrónico. Es decir, la empresa es la que reporta el valor de Jorge. Entonces puede que Jorge no lleve control de sus cuentas de cobro de sus facturas, pero pues si la empresa lo está reportando y entonces ahí ya la DIAN lo tiene rastreado. ¿Listo? Entonces, consumo con tarjetas de crédito y consignaciones bancarias. Entonces, el umbral de la DIAN cada vez está bajando más. Digamos que para que se lleven un ejemplo de lo que uno reporta, todas las empresas están obligadas a generar información exógena. Como empresas, todas tienen la obligación de generar información exógena. Y en el formato donde se reportan los gastos, se deben reportar de forma individual con toda la información del tercero los gastos que superen 100.000 pesos al año. 100.000 pesos al año. O sea que si yo fui a la tienda de la esquina a comprar resmas de papel y en el año esas resmas de papel me implicaron a mí más de 100.000 pesos, yo tengo que reportar eso a la DIAN de forma independiente. O sea, ahí van todos los reportes de los terceros para que se hagan cuenta que la base de la DIAN de información es súper grande y cada vez es mayor. ¿Listo? Otra información que es importante que se lleven ahorita con respecto a cifras. Espérenme, les comparto acá. ¿Cómo vamos? ¿Muy técnicos? ¿Muy técnicos ese tema? No los quiero asustar. Sé que es técnico, pero Jorge es tiene que una abrían pregunta. la cabeza. Dime. Es que ahora que está tan de moda como que la gente diga que, que uno use la tarjeta de crédito a una cuota para generar puntos de no sé qué, y viajes y millas y toda esa vaina, en la medida en que uno gaste más, no necesariamente es que uno tenga más plata. Entonces, a lo mejor esa rotación del gasto, si uno se pasa de esos 60 millones, termina uno siendo responsable, entre comillas, digamos. Es Sí, como, claro, porque le la estoy DIAN lo ganando que de... te mira son las compras anuales. Entonces, O sea, tú eso de compras, eso de los puntos es como medio una trampa también, ¿no? Porque por un sí, lado parece unos beneficios, pero por el otro lado me estoy generando ¿cómo se llama? Un compromiso tributario, ¿sí? ¿Es sí, así? total. Sí, Manu. Manuel, Pero ahí entonces uno tiene que ser también como responsable con esas compras y igual lo que uno compra con tarjeta de crédito, pues si uno paga por ahí la prepagada o el pago en complementario, aplicaría también deducibles y Claro, todo, ¿cierto? total. Porque lo que hace y por eso los bancos le reportan a la DIAN información diaria. Información diaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ellos consolidan toda la información de todas las transacciones. Y resulta que en el año ellos sacan un promedio del año de todo, el recorrido del año y la cifra de lo que te dieron. Bueno, entonces ese es el valor que reportan. Cifras importantes. 47.000 pesos es lo que vale el valor de la VT. La sanción a este año son 10 VTs, o sea, la sanción por no declarar, no pagar, y es la sanción mínima, porque va más allá de esto. La sanción mínima por no declarar son 471.000 pesos. Se te olvidó presentar la declaración, hubo sanción, 471.000 pesos. ¿Listo? Esto es lo mínimo para retenciones en la fuente que se practiquen. ¿Alguno de ustedes sabe bajar el reporte de la DIAN de la información que les han reportado a ustedes? ¿Sí? Como persona jurídica, sí, señora. Como persona natural.
No, ¿A mí? señora. Ok. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ustedes entran al portal de la DIAN, que es www.dian.gov.co. La VT está en 47.065. De todos modos, nosotros les pasamos la grabación y lo que damos acá. Y entramos acá donde se dice usuario registrado. Si ustedes ya han presentado declaración de renta en alguna oportunidad, todos tienen usuario registrado. Entonces, para persona natural, en este caso, le dan acá cédula de ciudadanía, a nombre propio van a entrar, escriben su número de cédula y la contraseña que tengan para el portal de la DIAN. Si de pronto se les olvidó la contraseña, acá la pueden refrescar, pero les va a llegar la información al correo que tengan en el root. Entonces es muy importante que lo actualicen. ¿Listo? Entonces, acá ustedes van a ingresar al portal. Esperen un segundito que me falló la clave. Un segundo, yo entro acá con mis datos y ya les muestro el portal. Ay, espérenme que me está fallando acá el ingreso. Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta mientras voy ingresando aquí? ¿O todas? ¿O un tema que no querían tocar? Yo tengo una Eh, pregunta. Qué pena. Digamos ahí en la página de la DIAN, ¿puedo saber si este año a mí me toca declarar renta? Digamos, porque yo caí en el error que les dije, pero pues no se alcanzó como esos años vencidos. Entonces no sé si alcance este año también a declarar y pues que no me vaya a tomar ahí, sí como dicen, otra vez fuera de base. Ahí el tema importante es que tú sepas los datos, o sea, normalmente son los datos que, que tienen, digamos que del tope. Si tú no al año pasado, si tú revisas todos los ingresos y todos los soportes que has tenido y al año pasado no se cumplió este monto que les dije ahorita, no tendrías por qué declarar. Esa es como la razón. Y Si no normalmente cumpliste Sí, alguna de las condiciones, de ¿no? las condiciones, sí. exacto. Y Eso es lo que a mí me surgía la duda el año pasado porque yo no sabía qué era lo que me sumaba ahí. Entonces a mí me decía, mi tía me decía como, te suma el hipotecario, te suma esto, entonces eso es lo que yo no sé calcular si de pronto para este año, porque pues yo era inocente en ese tema, entonces no sé si uno tenga que declarar o no. ya te digo cómo miran eso, que es lo que les quiero mostrar, pero no me está dejando. Voy a ingresar acá con otra clave, esperen un segundo. Y aquí para ir finalizando, mientras Soraya les muestra, la invitación de nosotros es que le pierdan el miedo a los impuestos y que ustedes piensen en grande, o sea, alineado a lo que veíamos en los dos máster previos, y pues Manuel hasta ahora nos acompaña, pues alineado a esto es como yo busco dentro de mi estrategia financiera verificar si sigo como persona natural, si creo empresa, porque miren, Soraya y yo, nosotros como personas naturales no hemos declarado, no hemos hecho declaraciones de renta. ¿Por qué? Porque nos pagamos un salario y toda la declaración es a nombre de la empresa. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de qué estrategias quieren ustedes manejar. Y aquí la invitación, como se los decíamos al principio, es declarar no siempre significa pagar. Y ustedes nos lo han demostrado, muchos de ustedes o han presentado saldos a favor o tienen saldos a favor. O sea, a la final no es que yo siempre tenga que sacar dinero de mi bolsillo. Hay estrategias y herramientas que puedo hacer para poder, de cierta forma, tomar los impuestos como un apalancamiento. Entonces, yo les pongo el ejemplo de nosotros. Nosotros hacemos compensaciones, digamos, de impuestos
No sé si algunos de ustedes los han hecho o en su momento los vayan a poder hacer. Y claro, ¿se requiere el conocimiento? Sí, pero a la final el conocimiento técnico lo va a tener un contador, pero el conocimiento, oiga, yo quiero compensar. Oiga, yo tengo impuestos a favor, yo necesito que usted me haga esto, esto es. Si ustedes tienen la potestad de decirle eso a su contador posiblemente no les va a hacer caso, porque a la final ustedes les están pagando por ese servicio. Pero si no conocen, pues van a caer en el error de decir, es que yo no lo hice y no sabía, ¿sí? Y ahorita, como lo decía Soraya, pues cada año en las reformas tributarias hay cosas que afectan y hay beneficios que se presentan, ¿sí? Que ahí tenemos que aprender a conocerlos. Bueno, les cuento que en este momento tenemos unas fallas en la página de la DIAN, que es frecuente, Normal. No, eso Esto no es, pasa. pero les voy a enviar un instructivo pequeñito a ustedes que se conectaron a la sesión, donde A les mí me muestro funciona. cómo se descarga. ¿Te funcionó? Sí, a mí sí me dejó ingresar. Ah, bueno, entonces Incluso, compárteme tu pantalla, por favor, y te digo por ya, dónde se descarga la, espérame que me porque yo volvió a no sé por sacar. qué no me está dejando descargar. O sea, cada uno, si ustedes han presentado declaraciones de renta, tienen que eh, tener acceso al portal de la DIAN. Eso es una clave, que no solo se lo dejen a la contadora. Entonces, ahí dentro del dashboard que ustedes tienen en el panel principal, dice consultar información exógena. Ahí Ok. le dan clic y ahí le dicen aceptar. Y ahí abajito seleccionan el año. En este caso, la declaración que se va a presentar, bueno, en este caso, mira que te sale 2022, o sea que no tienes reportes del año pasado. Entonces ahí ustedes Ok. descargan el año 2023, ¿sí? Mm, Y le dicen ahí descargar o consultar. Es un archivo que le baja en Excel y esa información es la que todas las empresas o toda la DIAN es la que, digamos, ese es el reporte que la DIAN hace prácticamente. Hoy en día la DIAN tiene un tema que es una declaración automática, que escoge estos datos de la información exógena y trata de hacer la declaración automática. No siempre ok. coinciden, porque no, esos datos no cuadran al 100% o hay valores que uno a veces como contador sabe que puede manejar diferente. Entonces, pero acá les permite a ustedes conocer quién los está reportando a ustedes, qué información les reportaron de ustedes, ¿sí? Entonces, Mm, esos son los documentos que ustedes le deberían pasar al contador como mínimo, mm, ¿sí? Ahí les sale el nombre de la empresa. Si quieres, puedes abrir el archivito del 2022. Normalmente les sale el nombre de la empresa quien lo reportó, si fue el banco, si fue la empresa donde les generan salarios o si fue la empresa que los contrataron, el nombre de ustedes y hacia el lado derecho, ese es el reporte oficial que tiene la DIAN de absolutamente todas las personas. ¿Listo? Mira, ahí por ejemplo, si ustedes recibieron subsidios de vivienda, sale, si recibieron cosas del ICETEX, sale, si recibieron créditos de consumo, sale. Desplegate hacia la derecha, por favor, un poquitico. Y acá les acá. va a salir qué conceptos, si fue por ingresos, por deudas, por saldos, por movimientos, Mm, y la última columna es el valor. ¿Listo? ah, ok. Entonces yo ahí empiezo a sumar. Entonces yo digo, ¿cuál es mi tope de ingreso? Ta, 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 ta. Ahí sale el reporte de compras o consumos. ¿Cuánto sumo? Entonces ahí ustedes empiezan a sumar los terceros, suman los valores y ahí identifican, ¿me pasé? No me pasé. Y ya sobre esto, ahí es donde ustedes dicen, es que me reportó Pepito Pérez y no tengo el certificado de Pepito Pérez o no tengo la factura. Bueno, entonces lo empiezo a solicitar. Ok. ¿Listo? Entonces, ese reporte es clave para que todos ustedes lo puedan empezar a descargar y a conocer y se lo pasen al contador con los soportes esto es lo mínimo que debería ir en la declaración. Digo lo Ok. mínimo porque hay cosas que a veces no salen ahí, porque la empresa puede que no haya reportado o no se reportó. ¿Listo? Liliana, no sé si iba a hacer un aporte o un comentario.
Gracias, Sandra. Lo que pasa es que no iba a preguntarles, pero pues yo creo que ya no alcanzamos sobre cuando le va quedando a uno saldo a favor del IVA, ¿no? Em, pues alcancé a tener un saldo bastante grande, sino que ahí viene mi fantabuloso contador y hace sus fechorías, ¿no? Entonces creo que me vendió varios IVAs y todo, ¿no? A mis espaldas, por supuesto, y, y no sé qué implicaciones tenga eso, ¿no? Eso es algo de por sí que me tiene un poquito preocupada. Bueno, chicos, yo acá les voy a dar unas recomendaciones como contador, pero también quiero que tengan unas recomendaciones de que ustedes se personalicen de la información para ir cerrando, porque acá tenemos unos topes que ya saben si ustedes venden más de 13 millones de pesos al mes o 159 millones de pesos al año, vayan visualizando una estructura mucho más grande de organización. Pero más allá de lo pequeño o lo grande, o si soy persona natural o soy empresa, sí o sí debe existir una organización base de saber cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando y en qué estoy gastando, ¿sí? Porque ahí es fundamental que la organización es lo que les permite a ustedes pasar todos los soportes que necesita el contador y no que el contador sea el que decida qué reporta y qué no reporta. ¿Listo? Porque si yo soy consciente de que hice un servicio, dos servicios, 5 servicios, 50 servicios y tengo ese control que no necesariamente es inicialmente en un software, llévelo en un Excelito. Nosotros cuando iniciamos con Sandra la empresa en el 2016, no teníamos software contables, duramos 2 años sin software contable. Y lo que hacíamos era un cuadro de Excel donde yo tenía los ingresos, o sea, la fecha, el cliente, cuánto le facturé, lleva IVA, no lleva IVA, me retuvo, no me retuvo, y el control de qué estaba gastando. Y entonces compré esto en tal fecha, tal tercero, y eso lo manejamos en un Excel. Y yo al principio sacaba impuestos con ese Excel, ¿sí? Pero eso nos daba organización, y la organización es clave para poder hacer una planeación tributaria. Entonces, no tengan miedo de registrar, registren. Ah, que en el caso tuyo de Liliana del IVA, hay formas de solicitar la devolución, pero hay que mirar primero antes de solicitar la devolución qué tan organizadas están los datos, que te soporten eso. Si no, lo que uno empieza es a compensar, es decir, si debes, por ejemplo, el impuesto de renta con IVA, lo compensas. Sí, ¿Son señora. procesos Pues, que a veces se demoran en la DIAN? Sí. ¿Son procesos que a veces tardan un poquito de tiempo? Sí. Pero se puede hacer, o sea, no es que Pero de cierta forma es más fácil compensar que solicitar la devolución. solicitar la Cuando devolución. uno tiene, como se dice, cuando uno tiene rabo de paja, sí, entonces busque compensar y no devoluciones. ¿Por qué? Porque pues a la final, si ustedes son conscientes de que hay pecaditos, pues obviamente en algún momento van a salir esos pecaditos. Si la compensación nadie dice, ah, no, pues no le devuelvo plata al empresario, pero asumo y tomo este dinero La y sí se compensación demora es mucho el cruzar el proceso. impuesto del IVA, por ejemplo, con el impuesto de renta. Yo le tengo que pagar 10 millones y en IVA tengo un saldo a favor 8, me cruzo ahí. O tengo saldo a favor más alto que me cruzo. Dime, sí, Manuel. realmente ahí la conclusión para mí es la falta de información, ¿no? Todo esto me sucedió pues hasta antes de diciembre, donde yo le daba todas las facultades al contador y ni idea de qué hacía. Ah, bueno, listo, haga usted lo que quiera y eso. Entonces, para mí la conclusión es esa, ¿no? La falta de información, lo que acabas de decir, Soraya, del hecho de ser uno consciente, de mirar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es la conclusión para mí. E informarse, aprender lo que estamos haciendo, ¿no? Y la información que ustedes nos están brindando. Dale, súper. Mano. ¿Qué práctica, con base en la pregunta que yo te hice hace un rato, qué debería uno hacer? Digamos que uno, si uno está en el mundo corporativo y tiene un montón de gente que le ayuda a uno, que yo venía mal acostumbrado a eso, cada 8 días tenía una reunión con presidencia para flujo de caja. Y pues básicamente llega uno con todo armadito y ahí está como todo el escenario. Uno intenta manejar esa buena práctica por lo menos mensualmente para que vaya viendo demás y todo el escenario de que pues la persona que está responsable de registrar los informes y eso, pues como que uno tenga visibilidad. Pero siento que con base en lo que hablamos hoy, faltaría como otras acciones que debería tener uno en cuenta como en ese escenario, con base en el calendario tributario y con base pues en la planeación financiera de la que han hablado ustedes. Yo creo que acá hay un tema y es un hábito, ¿sí? Tú empiezas a construir un hábito de consultar información.
Y en ese hábito a veces lo hacemos mensual porque es como el corte para poder presentar impuestos. Entonces tú pasas toda la información o tratas de mirar cómo me fue en este mes y se hace mensual. Son datos claves? ¿Cuánto generaste de ingreso? ¿Cuánto gastaste y qué está soportado y qué no está soportado? Inclusive, en el caso tuyo de empresa, pues uno accede al portal de la DIAN y ahí en la parte de facturación electrónica tienes todo el detalle. Entonces es verificar que lo que están reportando es efectivamente la realidad de tu negocio. Si hay Ana, algo por fuera, evaluarlo. yo te o sea, entendiendo que tú no eres quien realiza las operaciones y en algún punto a Jorge le va a pasar, en algún punto a Liliana le va a pasar, a Diego, que ustedes de cierta forma no son los que realizan el registro y demás, yo siempre sugiero un dato semanal o un dato Para quincenal. allá iba. ¿Sí? En el dato quincenal es, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cuándo es la fecha de impuestos y cuánto tengo que tener para ese impuesto? ¿Sí? Teniendo en cuenta que lo ideal es que el contador te presente es unos días previos y no ese mismo día. Ahí yo tengo una práctica también, pues que pues yo por lo menos asumí que todo ese tema y los gastos y todo tienen que ir transaccionados desde el banco, o sea, que todo se mueva realmente y que tenga trazabilidad, y porque es mucho más fácil si uno no es el que registra los gastos ni nada, para tener confianza en que a la persona no se le va a escapar nada ni nada, pues contra el extracto. Ella me coge ese extracto y me lo reconcilia, y lo que no veo, no identifica que yo de pronto no le haya reportado por algún tema que se me pasó o alguna cosa, pues tiene uno ahí o la factura electrónica o tiene uno pues Sí. el documento soporte para hacerlo, que eso también creo yo que a mí me ha ayudado bastante, pero sí lo que ustedes acaban de decir ahí del seguimiento más detallado creo que es clave. Digamos que eso es una práctica súper buena porque uno controla desde el banco, pero es empezar a generar el hábito de consultar la información. Entonces, yo lo hago mensual, pero de pronto ya mejoro el hábito y lo vuelvo cada 15 días. Ah, mejoro el hábito y lo vuelvo semanal. ¿Cuánto estoy generando ingresos semanales? ¿Cuánto estoy gastando? Y eso cómo se me está comportando de pronto a la parte de impuestos. Bueno, Jorge. vamos a hacer una dinámica rápida porque hoy sí el tiempo se nos fue súper Vale. rápido. Una Entonces, rápida. En mi caso, que yo estoy como con poquitas transacciones, ustedes recomiendan que yo empiece a hacer eso en Excel. Mi problema ha sido el despelote siempre. Entonces, ahora sí. que empiezo a ordenarme, que haga eso en Excel o me meto a una plataforma de una vez, un software contable como Alegra, una cosa de estas, o eso es too much para... Primero, o- ya el hábito y la organización en Excel. Ya ah, cuando tú logras estructurar y que estás haciendo consciente de esta manera, porque Excel es gratuito, si tú pagas una aplicación ahorita por más bajito que sea el costo, pues igual te va a implicar un costo. o sea, Entonces, no vale la pena. genera inicialmente el hábito en Excel y ese Excel, pues obviamente se lo pasas a tu contador o a la persona que te está ayudando como en este contexto. Y ya con el tiempo le puedes empezar a dar un poquito de automatización al tema, pero es generar primero el hábito de que yo registre, ingrese todo. Gracias. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ya para ir finalizando con esta charla de hoy, el objetivo, como siempre saben, es que aquí todos crecemos y todos nos apoyamos. Tenemos un nuevo integrante en la sesión el día de hoy que fue Manuel, pero como el objetivo siempre es que todos nos conozcamos con todos y sé que van a seguir ingresando nuevas personas, entonces en máximo un minuto cada uno se presenta y dice a qué se dedica. ¿Listo? La misma dinámica que hemos tenido estos días, pero pues hoy la vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces empezamos con Jorge, Estefanía, Liliana, Diego y Manuel. ¿Listo? Perfecto. Mi nombre es Jorge Escobar. Yo me dedico al coaching personal, básicamente en temas de sanación de inteligencia emocional y relaciones padres e hijos, relaciones parejas y relaciones también a veces corporativas, temas de trabajo en equipo, liderazgo y cosas así, con programas específicos uno a uno. O sea, ya no trabajo como con grupos, sino uno a uno, y eso es lo que hago básicamente. Vale, gracias, Jorge. Estefan.
Hola, yo soy Estefanía Rodríguez, pues yo me dedico, primero pues soy empleada y también tengo un emprendimiento de lo que son donitas, desayunos, todo el tema de chocolatería, todo eso es lo que yo hago y pues siempre estoy acá muy activa para aprender. Gracias. Liliana, Mi nombre es Liliana León, yo vivo en Santa Marta. Liliana, te escuchamos De lejos. lejos. Mejor, mi Ya, nombre es Liliana León, vivo en la ciudad de Santa Marta hace 10 años y aquí tengo una empresa de venta de materiales de construcción. No es ferretería, es venta de materiales de construcción y bueno, a eso me dedico ahora. Ok, Diego. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido, Manuel. Mi nombre es Diego Sea. Hago parte de una empresa que se llama Avanzar. Esa empresa se dedica a optimizar los créditos hipotecarios para pagarlos en menos tiempo. También trabajo en otra jornada laboral como tal, auxiliar rutero. Entonces, pues tengo dos trabajos y estoy en ese proceso. Vale, Gracias. gracias a ustedes. Manuel. Hola, ¿cómo están? Les presento a mi condritis que me acompaña los últimos días y con esta charla de Impuestos Más. Soy Manuel Maecha, tengo un hijo tengo un hijo de 5 años y tengo una esposa hace 9 años que son como el eje de la vida. Tengo una empresa que se llama Vesus Group. Vengo del mundo de la consultoría como Sandra y Soraya. Llevo un escenario más o menos de hace 2 años tratando de darle forma al modelo de negocio y pues ahí estamos como capitalizando todo alrededor de algo que llamo el business growth, que es poder impulsar las empresas con mentalidad de crecimiento y poder pues aportar en emprendedores y empresarios a estructurar muy bien las bases de la arquitectura empresarial, el modelo de negocio y todo lo que pueda haber principalmente hoy en día con temas de comercial y marketing. Soy amigo y socio de Sandra y Soraya en un podcast que tenemos de SEO sin censura. Y ahí ya, gracias. Hoy aproveché que tenía un poquito de disponibilidad para poder entrar porque es que lo ponen en un horario muy difícil. Pero bueno, ahí estamos. Lo logré. Esta estuvo chévere. Muchas gracias. súper, nos alegra que estén acá. Recuerden que estos espacios son gratuitos, pero exclusivos solo para quienes estén en la comunidad. Así que si quieren también invitar a ustedes, a personas que conozcan, que se dediquen al tema del emprendimiento, amigos, conocidos, pues aquí están bienvenidos porque estamos armando nuestra manada, porque aquí el objetivo es que todos crezcamos juntos y que logremos estructurarnos y crear nuestros sistemas financieros. Así que gracias por estar el día de hoy acá. Bueno, muchas gracias a todos y recuerden que este espacio se repite en 15 días. Yo sé que es el horario, pero también es la planeación, el agendamiento, ahí nos vamos agendando. Listo, Muchas ¿Listo? súper. gracias. Gracias, Gracias a genial. todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao, Chao. feliz día. Buenas Que estén tardes. bien. Chao, chao.